El turf es el deporte de los reyes, pero también el de los riesgos extremos. En 2025, las pistas del mundo nos recordaron lo delgada que es la línea entre la gloria y la tragedia. Desde Chile hasta Hong Kong, pasando por los grandes escenarios de Japón y Estados Unidos. Prepárate, porque hoy en Galopando al Éxito analizamos cronológicamente las peores rodadas del año. Imágenes fuertes, análisis técnico y lo que nadie te contó de estos accidentes. 12 de enero, Tampa Bay Downs, USA. Comenzamos en Florida. Tercera carrera. La yoqueta Sarah Hess venía dominando la curva, pero su ejemplar dio un salto errático, casi buscando la baranda interior. El impacto fue inevitable, y Hess terminó en la arena en una caída seca que encendió las alarmas en Tampa. 9 de febrero, Sha Tin, Hong Kong. Viajamos al gigante asiático. Un día negro en Sha Tin con 2 rodadas en una sola jornada. En la novena carrera, a solo 170 metros de la meta, el ejemplar 14, Paul Legend, perdió las manos. Lo que siguió fue un efecto dominó aterrador. Healthy and Happy y Silver Up no pudieron esquivarlo. Los jinetes Angus Chung, Jong Ming Lun y el astro Zach Purton terminaron rodando por el pasto en uno de los accidentes más múltiples registrados en Hong Kong ese año. 17 de mayo, Hipódromo Chile. Regresamos a casa. Una rodada múltiple que obligó a suspender la reunión. Cayeron Lluvia de Gracia, La Rumbera, Juntitos por Siempre, Zodiacus y Guanaquero. Un desastre en cadena que dejó a 5 jinetes, incluidos Ernesto Torres y Patricio Zúñiga, fuera de combate esa tarde. 15 de junio, La Rinconada, Venezuela, el jinete Francisco Quevedo apenas salía del aparato cuando a los pocos metros su conducido se cargó violentamente hacia la baranda interior. Un golpe seco contra el riel que dejó sin aliento a la afición venezolana. 21 de junio, Hipódromo Chile, carrera 17. Una escena de película de terror. 4 jinetes al piso cronológicamente. Ignacio Valdivia en Pachequín, seguido por Patricio Zúñiga en Gluten Free, quien venía siendo la estrella del día, Nicolás Ramírez en Amengual y finalmente Jesús Pimentel en No Me Canso. 4 guerreros en el suelo en menos de 5 segundos. 25 de junio, Happy Valley, Hong Kong. La tragedia golpeó fuerte. En una doble rodada, el caballo Seasons Wheat lamentablemente no sobrevivió a las lesiones. Los jinetes Lyle Hewitson y Jerry Chow fueron trasladados de urgencia al hospital en una jornada donde el silencio de la transmisión oficial fue absoluto ante la gravedad de los hechos. 15 de agosto, Mannheim, Alemania. La caída que conmovió a todo el turf alemán ocurrió en la 7ª carrera en el hipódromo de Mannheim. Un accidente que paralizó las apuestas en Europa por su crudeza. 24 de agosto, Ocean Downs, USA. Aquí cambiamos de modalidad al harness racing o trote con carro en Maryland. Una caída múltiple en la segunda carrera donde los sulkies se enredaron provocando un caos de madera y metal. Las imágenes son impactantes por la velocidad a la que viajan estos carros. 1 de septiembre, Saratoga, USA. El mejor del mundo, Irad Ortiz Jr. protagonizó una caída espectacular. Al sufrir un inconveniente, su caballo, sus reflejos de élite, lo hicieron intentar saltar al caballo del colega de al lado. Una maniobra desesperada que terminó con Irad en el suelo de la pista más selecta de Estados Unidos. 14 de septiembre, La Rinconada, Venezuela. El jockey Franklin Puello terminó con múltiples fracturas. Su caballo se asustó del ejemplar que lo precedía y se proyectó directamente contra la baranda. Una lesión que le costó meses de recuperación. 5 de octubre, Kioto, Japón. En la 12R de Kioto, el jinete Kawasua sufrió una caída espeluznante. El video muestra cómo los caballos que venían atrás, por la velocidad de la carrera, le pasan literalmente por encima. Un milagro que saliera con vida de ese impacto. 22 de noviembre, Fukushima, Japón. Esto fue inusual y aterrador. En el paseo de presentación, Paddock, el caballo Pulp Fiction, se fue de espaldas y cayó directamente sobre el jinete Yamato Tsunoda. Aunque llamaron a la camilla de inmediato, Tsunoda se levantó y caminó bajo el aplauso de la multitud japonesa, aunque luego se confirmó una lesión abdominal seria. 14 de diciembre, La Rinconada,
Venezuela. Cerramos el año con Jaime Lugo. Su caballo se fue de punta en plena recta final. Detrás, 2 ejemplares más cayeron en efecto dominó. Lo curioso aquí fue el tercer jinete, quien pareció tener 2 días hábiles para esquivarlos, pero la inercia de la carrera lo hizo caer también. El 2025 fue un año de nervios de acero. Los jinetes se juegan la vida en cada partida por nuestra pasión. ¿Cuál de estas caídas te pareció la más impactante? Déjalo en los comentarios. Si te gusta el análisis serio del turf, suscríbete a Galopando al Éxito. Nos vemos en la meta.